Bueno, para quienes trabajamos con el diálogo y quienes creemos que el diálogo es un camino para la construcción de sociedades más justas, la realidad nos pone con mucha frecuencia una pregunta incómoda, que es: ¿necesitamos llegar hasta un estallido social con confrontación y con violencia para tomarnos en serio el problema de la desigualdad y el tema de la pobreza? En otras palabras, la pregunta ¿es necesaria la violencia para lograr una sociedad más justa? Yo creo que no, ¿verdad? Pero vale la pena hacerse la pregunta. Y cuando se dan estallidos que ponen en jaque la estabilidad institucional de nuestros países, es común que la primera explicación sea: bueno, es que con esta desigualdad, ¿cómo no explicar un estallido? Y es verdad, en América Latina somos conocidos por ser la región más desigual del mundo. 20% de la población más rica se queda con el 55% de los ingresos. El 3% más rico tiene el 20% de los ingresos. Además, 1 de cada 4 personas vive en la pobreza. 1 de cada 3 personas vive en situación de vulnerabilidad, que es esa franja delgada e inestable entre la pobreza y la clase media. ¿Ya? Pero aún así es probable que la desigualdad y la pobreza no expliquen un estallido. Hay gente que dice que en realidad un estallido además necesita una frustración de expectativas. Es decir, si ustedes ven que entre el año 2003 y el 2013, producto de precios muy altos de las materias primas que exportamos, nuestros países en la región vivieron un crecimiento sostenido. Y ese crecimiento sostenido produjo una reducción progresiva de la desigualdad y un aumento de la clase media. Y mucha gente empezó a sentir que tenía al alcance de la mano la posibilidad de una vida mejor. Y cuando las economías se desaceleran en el 2013, esa expectativa se frustra. Ahora, a mi modo de ver, ninguna de las dos cosas, por sí solas o en conjunto, explican un estallido. Para mí un estallido se da cuando la mayoría de la población no confía en que su clase dirigencial, económica y política, tiene a la población, y sobre todo a los más vulnerables, en el centro de sus prioridades. ¿Ya? Porque cuando existe esa confianza en los líderes económicos y políticos, la sociedad está dispuesta a hacer un sacrificio, está dispuesta a esperar, está dispuesta a entender que quizás el contexto internacional no ayude, o incluso a perdonar algún error de sus dirigentes. Pero yo creo que en América Latina la confianza en los líderes económicos y políticos está rota. Y creo que está rota principalmente porque las élites han perdido la capacidad de conectarse con la realidad que vive la mayor parte de la población. Las élites en general son endogámicas, viven en círculos muy cerrados. Las crisis económicas no afectan sus bolsillos. No es de extrañar que tengan anestesiada la capacidad de ponerse en el lugar del otro, la capacidad de sentir lo que el otro siente. Y eso a la mayor parte de la población la exaspera. Por eso, y yo creo que eso explica un estallido social. Y por eso, cuando se toma una medida para alentar la inversión, como por ejemplo reducir algún impuesto al sector privado, con la expectativa de que el sector privado pueda generar riqueza y el Estado la pueda redistribuir, esa medida es vista como una medida que beneficia a los ricos, pero no se ve como una medida que beneficie al resto de la población. Y muchas veces tenemos manifestaciones y resistencias. Frente a eso, se postula entonces que en realidad no, es el Estado el que tiene que tener un rol mucho más protagónico en decidir cómo se genera riqueza y cómo se reparte la riqueza. Y a veces el rol del Estado genera un alivio de corto plazo, pero es difícil sostenerlo en el tiempo. Entonces nuestros países van en zigzag entre estas propuestas que proponen un Estado protagónico y estas propuestas que ponen al sector privado en el centro de la generación de riqueza. Y como me decía un hombre de campo en Argentina, vamos como esa gente que no sabe conducir en los caminos de ripio. Los de ripio son esos de piedra suelta y tierra, ¿no? Que apenas se les desacomoda la camioneta un poco, corrigen bruscamente hacia la izquierda
y luego tienen que corregir bruscamente a la derecha y nuevamente bruscamente a la izquierda, y van con el acelerador apretado, rapidísimo, pero no avanzan. Y además, cada tanto hay que ir con un tractor a sacarlos de la zanja en la que cayeron, ¿no? Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Mucha gente, y creo que todos estamos de acuerdo en que la riqueza está mal distribuida, pero todos repiten o repetimos que el camino es la redistribución. Ahora, la redistribución de la riqueza es un proceso costoso, es un proceso complejo y muy conflictivo. Implica sacarle a unos para darles a otros. Y si uno piensa, por ejemplo, en cualquier sector de la economía que aprovecha los recursos naturales y generan riqueza en un determinado territorio, parte de esa riqueza va a parar al gobierno central. El gobernante de turno decide que esa riqueza va a ir a ciertas personas, decide cómo va a suceder eso, cuánto de esa riqueza se va a repartir y cuándo. Y quizás con suerte algo de esa riqueza regrese al mismo territorio de donde salió. Y yo me pregunto, ¿no será mejor compartir la riqueza allí donde se genera, en lugar de apostar tanto por la redistribución? ¿Y no será que podemos reconectar a las élites con la población más vulnerable si se pueden asociar las élites económicas y las comunidades más vulnerables en la generación de riqueza? Compartir la riqueza allí donde se genera, en el lugar que se genera y en el mismo momento en que se genera. Y esto yo creo que se puede poner en práctica o se puede explorar mucho en el campo de las energías renovables. Ustedes saben que nuestros países han impulsado una transición energética hacia energías más limpias y tratar de abandonar progresivamente los combustibles fósiles. Los proyectos eólicos, solares o pequeñas hidroeléctricas en general tienen pocos impactos ambientales y sin embargo crecientemente vamos escuchando noticias de comunidades que los resisten, que los enfrentan, que queman maquinarias y luego hay represión policial y hay muertos por 10 megawatts, por 5 megawatts. Y las comunidades que hacen esto, que se oponen a estos proyectos son etiquetadas como enemigas del progreso. A mí me ha tocado ser mediador en algunos de estos casos de conflicto. Y cuando uno le pregunta a la comunidad por qué se oponen a un proyecto que tiene tan pocos impactos ambientales, la respuesta no es muy difícil de entender. Dicen, llevamos décadas de abandono del Estado. Nuestros jóvenes tienen que emigrar a vivir en la periferia de las ciudades para poder tener un trabajo. Nos prometieron la riqueza del petróleo y de la minería y quedó todo en una promesa. Vimos cómo salió mucha riqueza de nuestro territorio y quedamos igual o peor. Ahora vienen con un proyecto de energía renovable. ¿Por qué tendría que ser distinto para nosotros? Nos vienen con un proyecto que ya está diseñado y nos dicen que nos consultan. Nos preguntan si nos parece bien que los camiones lleguen por este camino o por este otro, pero nadie nos pregunta si nos parece bien el proyecto. Nos proponen un paquete de beneficios sociales que son las mismas cosas que le venimos exigiendo al Estado hace décadas y que son nuestro derecho. Sin embargo, nos terminamos preguntando si no tenemos que aceptar esta alternativa porque no tenemos otra opción. Entonces hay comunidades que ante la falta de alternativas deciden aceptar un proyecto en su territorio y entran en una negociación del precio de la paz. Es decir, ¿cuánto te puedo sacar para que vos hagas tu proyecto y yo te dejo tranquilo? Y hay otras comunidades que abiertamente van por el lado de la confrontación. Ahora, cuando uno le pregunta a los dirigentes de las comunidades, y no me refiero a los activistas políticos, me refiero a los líderes de las comunidades, ¿cómo debería ser un proyecto para que ustedes lo consideren justo y respetuoso? La respuesta también es fácil de entender. Dicen, a mí me gustaría que nos consideren desde el principio y que nos inviten a participar como socios. Es decir, queremos ser parte del negocio. Y cuando uno transmite esto al sector privado, uno escucha, bueno, pero son comunidades que tienen economía de subsistencia. ¿Qué pueden invertir para ser socios en un proyecto que requiere millones de dólares? ¿O cómo vamos a hacer para entendernos si nos peleamos entre socios que fuimos a los mismos colegios o universidades? Y las preguntas son válidas,
pero una cosa que he aprendido es que el sector privado tiene una enorme habilidad para resolver problemas y desafíos, pero resuelve los desafíos que quiere resolver. Y en Canadá, el sector privado le ha encontrado respuestas a estas preguntas. En conjunto con las comunidades indígenas de Canadá, han venido desarrollando una serie de proyectos maravillosos. Por ejemplo, o antes de eso, hay por lo menos 100 proyectos de energía renovable en Canadá donde las comunidades tienen una participación accionaria. La Ontario Power Generation Company, OPG, tiene con la comunidad de Laxell un proyecto de 12 megavatios, un proyecto hidroeléctrico, donde la comunidad tiene el 25% del capital accionario. Y desde el 2009, todos los años, reciben un cheque con sus dividendos. También tienen un proyecto muchísimo más grande, hidroeléctrico, de 440 megawatts, con la comunidad de Moose Creek, que tiene 25% también del capital accionario. Y además tienen proyectos solares, de energía solar, con otras 6 comunidades que se unieron para hacer una única empresa y participar en ese proyecto. Y no es esta empresa solamente, Innergex, Blue Earth Renewables, Brookfield, Suncor, todas estas que son líderes en su sector, todas tienen acuerdos de participación accionaria con las comunidades indígenas. Y en ningún caso le regalaron a las comunidades su participación. Las comunidades hicieron su aporte, en algunos casos económicos, en otros casos fueron aportes de usufructo de la tierra. Y además, el Estado, en Ontario, por ejemplo, apalanca e incentiva este tipo de asociaciones. Por ejemplo, da una garantía para los préstamos que toman las empresas que tienen participación accionaria indígena. O en el caso de British Columbia, han creado un fondo para que las comunidades puedan invertir de manera temprana en el desarrollo de proyectos de este tipo. Ahora, hay mucho para aprender de Canadá, mucho más. Pero hay una cosa que a mí me quedó de conversar con un alto ejecutivo de OPG, de esta empresa. Y me dijo, espero que ustedes en América Latina no tengan que transitar el camino largo, tortuoso, de conflicto y confrontación que nosotros transitamos para darnos cuenta de que había otra manera de hacer las cosas y de manera más justa. Así que absolutamente entusiasmados con todo lo que aprendimos de Canadá, decidimos dedicarnos a hacer esto en América Latina, con un conjunto de colegas. Y en la Patagonia Argentina, con la comunidad de Millaqueo, una comunidad mapuche que vive en el norte de la Patagonia, empezamos a desarrollar juntos un proyecto eólico. Nos acercamos a la comunidad y les dijimos, miren, ustedes tienen buen viento, tienen 2 líneas de transmisión que atraviesan su territorio, tienen una vía que atraviesa el territorio también. Aquí se podría hacer un proyecto eólico. Pero les proponemos que lo vamos a hacer solamente si ustedes quieren ser nuestros socios. Nos abrieron los ojos como platos y la sensación era, esto está demasiado bien, tiene que tener una trampa, ¿no? Y nos hicieron varias preguntas, hasta que al final nos preguntaron, bueno, pero ¿qué ponemos nosotros? Si nosotros criamos chivos, ¿qué podemos invertir en un proyecto así? Y nuestra propuesta es 2 cosas. Primero, la comunidad puede aportar el usufructo de su tierra, número 1. Y número 2, la comunidad puede ser co-desarrolladora de los proyectos con nosotros. ¿Qué implica esto? Implica ir a ver a los inversores, ir a ver a los bancos, ir a ver al Estado y preguntarle en qué estado está el proceso de aprobación de nuestro estudio de impacto ambiental, ir a ver a los potenciales compradores de la energía con nosotros. Y créanme, que una comunidad participe en estas actividades le agrega valor al proyecto, no se lo resta. Esto lo hemos visto de manera muy concreta. En particular, la comunidad ha sido la que ha conseguido un potencial comprador de la energía para nosotros. Así que bueno, hemos recorrido con esta comunidad un largo camino y nos queda todavía muchísimo y podemos fracasar, ¿no? Pero quizás el indicador más bonito de que estamos construyendo una relación de socios es que la comunidad nos invitó a participar con ellos en 2 proyectos más. Un proyecto de minería no metálica de baja escala y un proyecto de construcción de un parador de camiones. Y les hemos dicho que sí. Y vamos a trabajar juntos en los 3 proyectos. Mucha gente nos ha dicho, bueno, esto suena muy bien, pero
no puede pasar que inunden una comunidad con recursos que luego no pueden administrar y manejar. Y sí, es un riesgo, pero también aprendiendo de los canadienses, las comunidades que establecieron fondos de fideicomiso para administrar sus dividendos son las que mejor están hoy. Sus asambleas le dieron a estos fideicomisos instrucciones claras de qué hacer con los recursos que obtienen. Y lo bonito de esto es que las preguntas ya empiezan a ser sobre el riesgo del éxito de esta forma de trabajar y no ya sobre su viabilidad. También nos han dicho, bueno, pero esto suena muy boutique, como una cosa que uno solamente puede hacer con una comunidad que tiene propiedad comunitaria de la tierra. Y no es así. En Nepal construyen centrales hidroeléctricas que en su primer momento tuvieron mucha oposición de las comunidades. Y en conversación con las comunidades llegaron nuevamente a la conclusión de que las comunidades querían ser parte del negocio. Y la forma que encontraron fue que todas las personas que viven en el área de influencia de un proyecto tienen el derecho a comprar acciones en ese proyecto. Y se hace una oferta pública local de acciones hasta un 10% del capital accionario. Y eso hoy por hoy, aunque no lo crean, en Nepal es un derecho constitucional, está en la Constitución de Nepal. Y además esto podríamos hacerlo en todo tipo de empresa en realidad, con los trabajadores. De hecho se hace con los trabajadores. Darle la opción a los trabajadores de comprar hasta cierto porcentaje del capital accionario. ¿Y el Estado en América Latina qué puede hacer? Bueno, ahí sí que puede reducir impuestos para las empresas que decidan compartir la riqueza en la fuente. Es una manera de premiarlo. Pueden garantizar préstamos tomados por este tipo de empresas. O pueden hacer como en Sudáfrica, que en las licitaciones para comprar energía premian con un mayor puntaje a aquellas empresas que comparten la riqueza en la fuente. Entonces, si tomamos conciencia del poder que tiene esta idea de compartir la riqueza en la fuente, y si nos ponemos de acuerdo entre sector público, sector privado y sectores sociales para implementarlo a gran escala, yo estoy seguro que podemos crecer, reducir la pobreza y dejar de ser la región más desigual del planeta. Si lo hacemos, vamos a haber enderezado el rumbo de nuestra camioneta, no vamos a necesitar ningún tractor que nos venga a sacar de ninguna zanja, y la respuesta a la pregunta inicial es no. No necesitamos ningún estallido violento para construir una sociedad más justa. Muchas gracias.